Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a abrir la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol San Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 5. Vamos a leer 3 versículos, del 5 al 7. El tema que vamos a tratar, hermanos, le vamos a titular Revestidos de humildad, humillados y orad. Esas son las 3 exhortaciones que encontramos en esta porción de las Escrituras. 1 Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 7, dice la palabra del Señor: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras, podemos encontrar una serie de amonestaciones que nos da el Señor, una serie de mandamientos, instrucciones para la vida de cada uno de los suyos. Es evidente que la palabra del Señor, con todas sus indicaciones, sus mandamientos, sus exhortaciones, sus promesas, es para un grupo peculiar de personas, no es para el mundo. Porque así como el mundo no puede cumplir los mandamientos del Señor, así también el mundo no puede tener la esperanza de aquellos que obedecen a Cristo, al Señor. Ser cristiano, hermanos, no se trata solamente de tomar las Escrituras como un manual de qué cosa es lo que yo debo de hacer y qué cosa es lo que yo no debo de hacer. Al momento de la regeneración, el Señor escribe esos mandamientos que estaban en piedra, lo escriben dentro del corazón de cada uno de los suyos. Muchas veces hemos citado también el capítulo 36 del profeta Ezequiel, donde él nos habla de esa realidad futura que se iba a cumplir cuando el Evangelio iba a ser predicado ya a todas las naciones desde la iglesia del Señor. ¿Por qué es que los cristianos podemos cumplir esto? ¿Y por qué los que no son cristianos no pueden cumplir estos mandamientos? Pues se explica ahí, hermanos, la obra poderosa de la conversión. Se explica ahí cuando el Señor quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón capaz de amarlo, de bendecirlo, de quererlo, de adorarlo, de servirle. Es un corazón distinto al corazón de piedra. Yo en cierta oportunidad, hermanos, escuché, no recuerdo dónde, o lo leí, una anécdota acerca de lo que sucedía en Penn Station, en la estación Pensilvania que está en Nueva York. Es una estación de trenes, ahí es donde existen conexiones para muchos trenes. Y en esta anécdota se decía de que a pesar de que había allí un aviso, un letrero que decía no escupir, el piso estaba lleno de escupidos. Es algo curioso, cómo es que cuando existe una prohibición, el corazón pareciera que más buscase pecar, ¿no? Y la anécdota no terminaba allí, sino terminaba, por ejemplo, haciendo una aplicación de cómo es que una persona acostumbrada a escupir, a pesar que había un letrero que lo prohibía, era invitada a una casa, a la casa suya o a la casa mía, por ejemplo. Esa persona, al entrar en la sala, posiblemente nunca va a encontrar un aviso que le diga no escupir. ¿Quién tiene un aviso de no escupir en la sala de su casa? Nadie. ¿Y quién escupe en la sala de su casa? Nadie. ¿Y cuál es la diferencia entre no escupir en un lugar donde no hay un mandamiento externo, a escupir en un lugar donde hay un mandamiento externo? La diferencia es esa. En esa analogía yo entendía, hermanos, que estaba hablando de la regeneración.
Nosotros no necesitamos entrar a las Escrituras para cumplir exteriormente o tener la apariencia de cristiano. ¿Qué tengo que hacer? No, sino porque nuestro corazón nos empuja a buscar ahora al Señor. Mire cómo lo digo, al Señor y lo que el Señor quiere para mí. Cuando escuchamos acá que el Señor nos dice, estad sujetos a los ancianos, o cuando dice, humillaos, eso solamente puede ser cumplido de una manera gozosa y satisfactoria para Dios por una persona que tiene un corazón capaz de obedecerlo, capaz de cumplirlo. A veces nosotros llegamos, me ha llegado a mí, posiblemente a usted también, cuando nos encontramos con algunos que dicen que, o sea, porque yo no vivo como tú, no soy cristiano. Hermanos, un cristiano cuando encuentra una amonestación del Señor y diligentemente y honestamente busca la interpretación correcta del texto, porque eso es lo que nosotros usualmente hacemos, buscar la interpretación correcta del texto. Tal vez las interpretaciones mejores o que se aferraban más a lo que la palabra de Dios enseña, no los encontramos en libros actuales, sino tenemos que recurrir a esas interpretaciones de los siglos XVI, XVII, XVIII, o posiblemente todavía hasta el siglo XIX. Eso hace la diferencia, hermanos, entre una persona que es verdaderamente creyente de alguien que no lo es. Y verdaderamente nosotros lo que queremos siempre es exponer la Escritura partiendo desde esa forma de interpretación bíblica a la cual estuvieron sujetos también los reformadores, los puritanos y todos ellos, que fue conocido como la época dorada de la iglesia. Y Pedro ahora pues nos trae instrucciones finales. Él a partir del capítulo 5 ya nos comienza a dar instrucciones finales de toda la epístola que hemos venido estudiando por la misericordia del Señor. Y lo trae pues para los lectores cristianos, y entre ellos estamos contados nosotros. Ya hemos visto las instrucciones dadas por el Señor para todos aquellos que han sido llamados al ministerio para ocupar el oficio de pastores, incluidos para los hermanos que ejercen el diaconado. Quizás no hemos profundizado mucho acerca de cómo es el llamamiento, pero existe un llamamiento para el oficio de pastor. Nosotros lo encontramos a través de todas las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios llama a quienes Él va a servir y también nos pone los calificativos que debe de tener un hombre que va a estar encargado de ejercer el gobierno de la iglesia local aquí en la tierra. O sea, los pastores y los diáconos también. No hemos posiblemente profundizado, como yo les digo, pero estoy seguro de que nosotros ya podemos tener una idea bastante clara de lo que significa y cómo es ese llamado del Señor para sus siervos y cómo la iglesia tiene que refrendar ese llamado, tiene que corroborarlo, ¿no? Y parece ahora que las primeras palabras de estas instrucciones se las da a aquellos a quienes les ha encomendado una responsabilidad muy grande en la iglesia local, la iglesia que está conformada por aquellos quienes Cristo salvó por medio de su muerte. Los pastores pues estamos llamados a cuidar a esas preciosas almas, es lo que encontramos en las amonestaciones que hace Pedro, según las palabras que han salido de la boca del Señor, recordando siempre que las ovejas son del Padre eterno, del pastor glorioso que está en los cielos y de ninguna manera de los pastores terrenales. Pero ahora, en estos 3 versículos, el apóstol comienza haciendo un llamado a los jóvenes. Yo no sé cuántos de aquí hemos podido leer un tratado que J.C. Ryle escribió acerca de pensamientos para hombres jóvenes. Si no lo ha conseguido leer todavía, yo le aconsejo que lo lea. Es interesante cómo es que J.C. Ryle comienza describiendo cómo es el carácter de las personas jóvenes. Yo ya tengo 58 años. En algún momento yo también fui adolescente
fui joven, fui rebelde, fui como esos caballos salvajes que eran muy difíciles de domar. Fui rebelde, años rebeldes. Inclusive el pastor Peter Masters creo que tiene un tratado también, ¿no? Los años de rebeldía, no recuerdo si es que trata de este punto. Pero Pedro ahora también nos habla, le hace un llamado a los jóvenes. Y dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Le hace un llamado a los jóvenes para sujetarse a los ancianos, efectivamente, a esos ancianos que han sido llamados conforme a las Escrituras, que han sido confirmados por la iglesia conforme a las Escrituras. Pero también ahora hace un salto él y dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa palabra revestidos que usted encuentra ahí es una palabra que yo pienso que deberíamos detenernos por un momento y pensar, analizar, escudriñar un poquito más qué cosa es lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de la palabra que nos está ofreciendo en esta mañana. La palabra revestidos es la traducción de la palabra griega ekkombomai, que según el diccionario Thayer es un diccionario, es muy bueno, así como el diccionario Word Study. El diccionario Thayer es del griego al inglés, pero me parece que es muy bueno, es tan bueno también como el diccionario Strong o el diccionario Vine, que también tenemos traducciones, pero este diccionario y el Word Study como que es un poco más profundo y nos enseña todavía un poco más acerca del uso de las palabras o el significado de las palabras. Y esta palabra, revestidos, significa nudo o banda. Nudo o banda, con las que se unen una o más cosas para sujetarlas o ceñirlas a uno mismo. Eso es lo que significa la palabra revestidos. Y es muy interesante, y creo, hermanos, de que tenemos que partir nosotros del conocimiento de esta definición para poder comprender un poco la amplitud de estas exhortaciones que Dios nos está haciendo por medio de la pluma del apóstol Pedro. ¿Y qué cosa es lo que significa? Pues que sea el nudo o la banda con las que se unen dos o más cosas para sujetarlas a uno mismo. Nos está diciendo que la humildad, porque dice que debemos revestirnos de humildad, nos dice que la humildad es el cinto, es el lazo con el cual son ceñidas al creyente todas las gracias y los dones que el Señor nos ha concedido, cada uno de sus escogidos y redimidos. Yo quisiera hacer algunas analogías aquí para poder tener mejor claridad en este tema. Yo creo que hemos visto alguna vez los collares de perlas. Bueno, yo he visto los collares de perla que usaba pues mi abuela. Creo que todavía hay collares de perla, pero a mí se me vino a la mente, es un collar de perlas, ¿no? Y usted se habrá dado cuenta que cada una de esas perlas es atravesada por un hilo de nylon, ¿no? A través del hilo de nylon, yo creo que todavía hay artesanías que se usa, algunos usan pucas también, pucas le llaman, ¿no? Y se van insertando por el medio un hilo que va uniéndolas, las va juntando a ellas y después termina en unos broches. Ese hilo está sujetando todas esas perlas y después ese collar o esa gargantilla finalmente se termina colocando alrededor del cuello. ¿Qué sucede cuando ese hilo de nylon se rompe? Todo se desparrama por el suelo. El collar está roto. Todas las perlas han terminado allí, desparramadas en el piso. Eso es lo que sucede cuando ese cinto que las une, que las pega a nosotros, se rompe. Y ya pues en consecuencia
no tenemos ningún collar aquí porque está roto, no se puede ya colocar, está roto, no sirve. De igual manera, hermanos, de igual manera, cuando la humildad se rompe, cuando no existe humildad en un creyente, las gracias que el Señor concede a sus redimidos, y ahí puede poner usted el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, por ejemplo, son desparramadas y en consecuencia se pierde el carácter cristiano. Una de las bases fundamentales para tener la consideración de que somos cristianos o de que otra persona es cristiana es cuando vemos de que existe humildad en esa persona. Humildad en nosotros. El Señor Jesucristo, como decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Humilde. Otro ejemplo es el siguiente. Por ejemplo, cuando las mujeres usan un lazo para sujetar su cabello. O cuando los hombres usan un cinturón de trabajo para cargar las herramientas de trabajo. Yo no sé cómo se llama. En inglés se llama apron. Es un cinto donde usted pone su martillo, pone sus alicates, pone sus desarmadores. Y ahí usted, donde está caminando, todas las herramientas las tiene usted ceñidas. Esas herramientas van para donde usted quiere ir. Si quiere ir por una escalera, ahí están las herramientas. ¿Y qué pasaría si ese cinto, ese apron, se rompe? Evidentemente que no va a poder tener usted nada adherido a usted. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa cuando el lazo de la humildad, la banda de la humildad, el cinto de la humildad se rompe? Bueno, toda bondad, justicia y verdad que enseña Efesios 5:9 estarían ausentes del temperamento de un profesante cristiano. Hermanos, mirar y conocer a una persona que dice que es cristiano y no es humilde es horrible. Y mirar a alguien que dice que es pastor y no es humilde es monstruoso. Monstruoso. En una oportunidad, hermanos, cuando yo fui en una conferencia fuera de Perú, un pastor me había pedido a mí que lo acompañase un momento a su departamento. Yo pensé que, bueno, me va a mostrar seguramente algunos libros, algún material, algo, querrá conversar conmigo, tal vez algo en privado. Hermanos, cuando llegamos a ese departamento, me dijo, mira, puedes sentarte aquí y yo estoy muy cansado, yo voy a irme a dormir, me avisas por favor dentro de 1 hora. Me llegó a mí como para que yo sea su despertador. Hermanos, que los teléfonos celulares no tienen despertador, no tienen una cuenta regresiva que suena una alarma. ¿Qué se habría creído este señor para que me ponga a mí como su gallo que tenía que cantar dentro de 1 hora para que él pueda levantarse? ¿Quería humillarme? ¿Quería sentirme inútil? ¿O quizás él quería sentirse como esa espumita que sube? Evidentemente eso, hermanos, no es una muestra de humildad. No es una muestra de humildad. La humildad es el fundamento del carácter de un cristiano. Sin la humildad no existiría, hermanos, la marca salvífica de la bondad. Porque donde no hay humildad no puede haber bondad. Y donde no hay bondad no hay amor tampoco. No hay amor cristiano, no existe el amor de Dios que se ve a través de nosotros que somos sus redimidos. Y más bien, ¿qué cosa aparecería cuando no hay bondad y amor? Hermanos, aparece la marca del orgullo. Cuando no existe humildad, existe orgullo. Orgullo que caracteriza pues a las personas que están sin Cristo. Personas que, como dice nuestro versículo, son rechazadas por el Señor. Qué importante, hermanos, esta recomendación que el apóstol Pedro nos está trayendo casi al final de su epístola.
Él nos está diciendo, sean humildes, demuestren su carácter cristiano a través de la humildad, porque cuando ustedes tienen el cinto de la humildad, todas las demás gracias van a estar pegadas en su carácter y todos las van a ver. Hermanos, qué importante es ser humilde, qué importante. El orgullo fue el primer pecado en toda la creación del Señor. En Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13, dice la palabra del Señor: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Orgullo. Y fue echado del cielo. El segundo pecado, hermanos, fue el orgullo también. El orgullo. Cuando la serpiente le dijo a Eva: y seréis como Dios. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Seréis como Dios. Orgullo, vanagloria, enaltecimiento. No hay humildad. No hay humildad. Hermanos, no existe un cristiano orgulloso. Como tampoco no hubo ni habrá un demonio humilde. Ningún demonio es humilde. Ninguno de aquellos sobre quienes Satanás gobierna puede ser humilde. El cristiano ha sido vestido por el Señor con la humildad de su maestro. Y la Escritura lo enseña. En Isaías capítulo 61, lo busca. Isaías 61, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y los renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. El Señor nos viste al momento en que nos redime. Nos reviste de humildad, porque Él es humilde. Cuando somos vestidos por el Señor al momento de nuestra salvación, somos realmente capacitados para mirarnos a nosotros mismos primero, antes que a los demás. Nos miramos a nosotros mismos como en un espejo. Estamos en la luz y podemos ver cuáles son nuestras vestiduras. Nos vemos nosotros mismos antes que los demás, cuando por la gracia del Señor nuestros pecados ya no son más ocultos, sino que Dios los expone a nuestros ojos por medio de la luz de su palabra. Y somos movidos a corregirnos a nosotros mismos primero. Hermanos, es el propósito de la Escritura. En la oración sacerdotal, esa oración intercesora que Cristo hace en Juan 17, Él dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la Escritura quien nos enseña quiénes realmente somos nosotros. No hay otra manera en que nosotros podamos ser santificados. No por medio de revelaciones, o sueños, o visiones. No, tenemos la palabra profética más segura. Es la Escritura quien nos enseña quiénes somos nosotros realmente. Y cómo es que debemos de ir
siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo por medio de la palabra del Señor y el poder del Espíritu Santo, quien nos da la fortaleza y nos guía hacia toda verdad. No solamente intelectual, hermanos. No solamente la ortodoxia es importante, la ortopraxis es quizás mucho más importante. Vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana. Porque el Señor mismo lo dijo, por sus frutos los vas a conocer, por sus palabras los vas a conocer, por lo que les gusta a ellos los vas a conocer, por sus actos los vas a conocer. Hermanos, la Biblia no nos habla de perfección, pero es monstruosa y caricaturesca la acción de un orgulloso tratando de corregir los pecados del humilde. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo se ve cuando alguien que es orgulloso trata de corregir al hermano que es humilde? Mi hermano que se esfuerza en los caminos de bondad, justicia y verdad. De ahí es que el Señor nos hace también una advertencia. En Mateo 7, capítulo 3, versículo 5. Y esto es importante que nosotros veamos, hermanos, porque la humildad también tiene que ver con la disciplina eclesiástica. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El orgullo enceguece, ciega, no te deja mirar claramente las cosas, la realidad, la verdad, ni de ti mismo ni de los que te están rodeando. Hermanos, a través de las Escrituras vemos que los orgullosos resisten a Dios, no quieren obedecer al Señor. Cuando ven en la Escritura algo que los está llamando al arrepentimiento porque es pecado, lo cierran. Cuando escuchan una predicación que los confronta para que sus caminos sean corregidos, tapan sus ojos, sus oídos. No quiero escuchar nada. Eso, hermanos, es resistir a Dios. Y resistir a Dios es la actitud del orgulloso. Así como Satanás resistió a Cristo, esa es la actitud de una persona que no está revestida de humildad. Y así como un orgulloso resiste a Dios y no quiere obedecerle, el orgulloso piensa que sabe más que Dios. Por eso Dios también resiste a los soberbios. Dios no le da cabida a los orgullosos. Sin embargo, en este versículo encontramos la instrucción del Señor y comienza hablando a los jóvenes. Comienza hablando a los jóvenes. Así como los jóvenes tienen una actitud rebelde a sus padres, a quienes han visto, ¿ustedes creen que no van a tener una actitud más rebelde contra el Señor a quien no pueden ver? Dios no resiste a los humildes porque ellos, ¿saben por qué no resiste a los humildes? Porque ellos se dejan moldear por Dios. Ellos dejan de que Dios, como el alfarero, va el Señor moldeando en el barro, el Señor le va dando la forma que Él quiere por medio de sus mandamientos y preceptos. Ellos van cambiando, van acomodando su vida. Es eso, hermano, somos como plata en las manos del platero. Y el Salmo, hay un Salmo que nos enseña precisamente eso, de que el Señor es puesto como un orfebre y nosotros como plata en sus manos, y cuando Él ve reflejado su rostro en esa plata, es cuando Él termina su obra. Cuando el Señor ve reflejada su imagen en nuestras vidas, es cuando está terminada la obra o está avanzada la obra.
Hermanos, ¿cuánto de la imagen de Cristo está en nosotros? ¿Cuánto? ¿Cuánto de orgullo todavía tenemos en nuestro corazón? Las personas rechazan el Evangelio porque son orgullosos. No quieren someterse, no quieren dejarse manejar, moldear por el Señor. No quieren tener un Señor en su vida. Ellos quieren ser señores de sus propias vidas. Eso, hermanos, es una actitud de orgullo. Eso es ser orgulloso. Cuando uno obedece el llamado del Evangelio, uno va y le dice: Señor, ¿cómo quieres que yo sea? Enséñame. Ahí está. ¿Qué es lo que tengo que cambiar, Señor, en mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Señor, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que dar para ser santo como tú eres santo, Señor? Señor, ¿cómo puedo hacer yo para que las personas te vean a ti en mí cuando me vean a mí? Esa es la manera como alguien que es humilde habla. Cuando el Señor, por medio de una predicación bíblica, nos va revelando pecados en nuestras vidas, miren cómo digo, por medio de una predicación bíblica nos va revelando pecados en nuestras vidas, ¿cuál debe ser la reacción de un oyente? ¿Cuál? Cuando encontramos una predicación, por ejemplo, que dice que el primer día de la semana es un día santo, separado para Dios, que debemos descansar de todas nuestras obras, de todos nuestros afanes, y debemos utilizar ese día para meditar en el Señor, para dedicarlo a Él, para hacer buenas obras. El cuarto mandamiento. ¿Qué hacemos? No, yo no regreso a esa iglesia. Mira lo que predica. Orgullo. Orgullo. Pero el humilde, ¿qué dice? ¿Cómo? Así dice la Biblia. A ver, voy a leer los comentarios antiguos. Voy a estudiar este pasaje. Oh sí, yo he venido haciendo mal. He venido utilizando el día del Señor para mis propias cosas. El día del Señor yo lo convertí en el día de la familia. Oh, yo no lo sabía. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? El humilde agacha su cabeza y se postra delante de su Señor y le dice: Señor, perdóname. No lo sabía. Nunca me enseñaron esto, Señor. Hermanos, si se trata de una persona soberbia, no se humillará a la obediencia a dicha palabra divina. No se va a humillar. Pero si el oyente además es creyente, se humillará por medio de acciones de arrepentimiento a Dios, pidiéndole el perdón a Dios por los pecados que involuntariamente, por desconocimiento, habría estado cometiendo, y pidiendo también la gracia para enmendar esos caminos. Hermanos, yo no sabía el cuarto mandamiento que era así, hasta que llegué a una iglesia que me lo enseñaron. Yo sabía lo que decía el cuarto mandamiento, pero yo no sabía la profundidad de ese mandamiento. Y a partir de ese momento es que en nuestras vidas cristianas nosotros comenzamos a cambiar para obedecer con gusto. Para nosotros nunca ha sido, hermanos, doloroso el someternos al Señor. Por eso es que yo comenzaba, hermanos, hablando en esta meditación acerca de ese letrero. Prohibido escupir, el piso estaba escupido. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro tuyo, hermanos, el Espíritu Santo no solamente te conduce a toda verdad, sino que refleja los atributos de humildad de Cristo en ti. Los versículos 6 y 7 de nuestro texto de esta mañana dice: humillaos
pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillarnos bajo la mano poderosa de Dios no solamente implica despojarse del orgullo para vestirse de una humilde obediencia, también significa el acto de fe por el cual los cristianos nos sometemos a las pruebas, nos sometemos a las tribulaciones, nos sometemos a los sufrimientos que Dios permite para nuestras vidas aquí en la tierra. Eso significa humillarnos. Eso significa humillarnos también. Miren, hermanos, ante las palabras de su esposa impía, Job, él dijo lo siguiente en Job capítulo 2, versículos 9 y 10. La escritura dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, humillarnos bajo la mano poderosa del Señor implica también, en algún momento quizás, pasar por las aflicciones que Job había estado atravesando en su vida. Por eso es que la humillación delante de Dios no solamente implica obediencia a Dios, sino también implica reconocerlo como Señor, como más sabio que nosotros, como más poderoso que nosotros. Y si el Señor permite que nosotros estuviésemos en algún momento atravesando alguna prueba, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Someternos al Señor. No entendemos. Hemos aprendido por la Escritura que las pruebas nos ayudan a nosotros a ser espiritualmente más fuertes. No entendemos cómo es que Dios lo consigue, pero ahí está. Y la vida de Job también nos enseña que el Dios soberano puede someternos a la prueba de nuestra fe usando los sufrimientos, pero también Él usa los sufrimientos para castigar el pecado. Castigar. El Señor usa el sufrimiento para la disciplina. No fue el caso de Job, pero sabemos que es así. Como creyentes, hermanos, entonces estamos llamados a discernir cuando Dios nos prueba de cuando Dios nos disciplina. ¿Cómo sabemos nosotros que cuando estamos siendo atribulados por alguna prueba, no es disciplina y no es prueba? Hay una diferencia, hermanos. Cuando estamos atravesando por una enfermedad, ¿cómo podemos decir esto es una prueba? O quizás esto es una disciplina, el Señor me está disciplinando, me está castigando a través de mi enfermedad o la enfermedad que yo estoy atravesando. Es importante que nosotros podamos hacer la diferencia entre esas dos cosas. Porque si no podemos hacer la diferencia, no vamos a tomar el camino que debemos de tomar. Cuando viene la prueba, pedimos al Señor que nos dé fortaleza espiritual. Pero cuando viene la disciplina, debemos pedir perdón al Señor arrepintiéndonos y separándonos del pecado. Esas son las dos actitudes cuando estamos atravesando dificultades, por llamarlo de alguna manera. Una tercera escena de los actos de Dios sería la ausencia de la disciplina. Yo cometo transgresiones, desobediencias a la palabra del Señor, pero todo me va bien. No estoy enfermo, mi cuenta bancaria no ha disminuido, mis negocios están prosperando. ¿Será que el Señor aprueba mi pecado? Oh, yo me llamo cristiano también. ¿Será que el Señor aprueba mi pecado? Hermanos, la ausencia de disciplina, cuando hemos pecado contra Dios y el prójimo, no significa aprobación del pecado por parte del Señor, sino que significa que no somos hijos de Dios. No lo somos. Deuteronomio 8:5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga.
Proverbios 13:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En estos dos pasajes vemos esa analogía de padre e hijo, la disciplina, el castigo. Estos pasajes que leeré a continuación deben ser tomados con alarma, porque reflejan la ausencia del Espíritu Santo, quien es único, quien convence de pecado y juicio y además conduce al creyente a toda verdad. Hermanos, las Escrituras es algo que a mí me asombra mucho. Y más cuando estoy preparando mis notas para sermones, yo veo cómo el Señor pone en mi corazón, me hace recordar pasajes, me lleva por acá. Es como que Él me estuviese hablando por medio de su palabra y el Espíritu Santo poniendo así esos pensamientos. Y yo decía, Señor, ¿y qué pasa con la ausencia de la disciplina? Estamos hablando de humillarnos cuando estamos sometidos a una prueba, humillarnos cuando estamos siendo castigados por el Señor. Pero mire ahora lo que dicen estos dos pasajes en Eclesiastés capítulo 8. Léalo, Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, o tomen nota. Voy a leer dos versículos, el 11 y el 14. Dice Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esa es la situación que yo les digo primero. Wow, he pecado, yo me llamo cristiano, pero mira, no pasa nada. No me dio COVID. Yo ando en pecado y no me dio COVID. Wow. ¿Qué cosa es eso? ¿Dios aprueba mi pecado? No. Por cuanto no se ejecuta la sentencia de manera inmediata, el hombre persiste en su pecado. Hermanos, ¿y saben por qué no se ejecuta de manera inmediata el castigo de Dios? Porque Dios al que tiene por hijo castiga. A los demás los deja. El versículo 14, ahí en el capítulo 8 de Eclesiastés, dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Discernimiento, conocimiento de nosotros mismos. ¿Por medio de qué? De la Escritura. Y el Espíritu Santo conduciéndonos a toda verdad. Esa es pues la diferencia entre la disciplina o el castigo de Dios y la prueba. Un cristiano sabe cuando está atravesando una prueba, y un cristiano sabe cuando es que está siendo castigado por el Señor. Y cuando está atravesando la prueba, el cristiano ora pidiendo al Señor: Señor, dame fortaleza espiritual para atravesar esta prueba que tú has permitido en mi vida. Pero cuando se trata de un castigo, el cristiano: Señor, perdóname, me arrepiento. Así como David en el Salmo 51. Hermano, cuando nuestro pasaje nos habla de la exaltación que Dios nos dará a su tiempo, eso también lo vemos allí. Debemos entenderlo dentro de sus estándares santos. No es la exaltación que nosotros vemos en el mundo, ¿no? Entendemos lo que es la exaltación del mundo, pero también existe una exaltación bíblica. Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y cómo es que Dios enaltece? Bueno, las Escrituras lo vemos de muchas maneras. Tal vez no es muy preciso el texto cuando nos dice cómo es que Dios enaltece, pero lo vemos de muchas maneras. Dios enaltece derrotando a quienes persiguen a la iglesia. Dios nos enaltece quitando nuestras aflicciones y adversidades. Dios nos enaltece concediéndonos mayores bendiciones espirituales y en algunos casos también materiales. Hermanos, en estas instrucciones finales el apóstol Pedro nos exhorta también a la oración. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En la mayoría de los casos, las pruebas que enfrentamos aquí en este peregrinaje terrenal se convierten en cargas muy pesadas para los cristianos. Recuerde que los
las personas a quienes Pedro se dirige estaban siendo perseguidas brutalmente. En 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y claro, el que no quiere vivir piadosamente, el mundo lo va a aplaudir, el mundo lo va a recibir, el mundo lo va a exaltar. Como ahora escuchamos mucho que se nos dice: hey cristiano, el mundo te está observando, el mundo te está observando. Pero no lo dice para que la iglesia sea la luz del mundo, sino para que la iglesia se amolde al mundo. Ahora el mundo está diciendo: a este hombre hay que decirle que es mujer. Iglesia, el mundo te está observando. ¿Cómo vas a reaccionar tú? ¿Le vas a llamar mujer también a este hombre biológico? No. La iglesia siempre va a ser vista como intolerante por ellos, No. Nosotros procuramos vivir una vida piadosa. No solamente una vida piadosa, sino también palabras piadosas. Aún nuestras conductas van a reflejar qué rechazamos y qué cosas recibimos. Y evidentemente vamos a rechazar la impiedad y vamos a recibir todo aquello que es piadoso. Es parte de ser o llevar una vida piadosa. ¿Y a dónde te va a conducir vivir así? A la persecución. A la persecución. Y la persecución es de dos maneras: por medio de la espada, que nos pone en prisiones o nos quita la vida; por medio de la espada de los gobiernos que se oponen a los principios santos de Dios; y también por las acusaciones perversas de hombres que desprecian, ¿qué cosa? Desprecian la santidad, la verdad, la justicia. A esta última se le llama persecución de lengua. Es un fariseo, es un legalista. ¿Cómo va a decir que tengo que guardar el cuarto mandamiento? Es un fariseo. Eso es persecución de lengua. Es persecución de lengua. Nosotros somos creyentes y seguimos siendo humanos. De allí que toda persecución, sea con espada o con lengua, nos afecta, hermanos. Nos afecta, aunque usted quizás, si es que no ha podido experimentar eso, te afecta. Cuando te enteras, que se levantan calumnias, mentiras, engaños y tantas, te afecta. ¿Y te afecta por qué? Porque eres humano. Eres humano. Nos afecta emocionalmente, haciendo que nuestros corazones se puedan sentir desolados, abatidos. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si tuviéramos que llevar esas cargas por nuestra propia cuenta en nuestras almas? Sin lugar a duda, ellas nos conducirían a grandes afanes y preocupaciones. Pero Pablo también nos exhorta de la misma manera que lo hace Pedro aquí. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, echando nuestras cargas sobre Él. Sí, porque vivir piadosamente te va a traer aflicción al corazón, al alma. Eso hay que dejarlo sobre Él. Todas esas cargas debemos echarlas sobre el Señor por medio de la oración, para perseverar en este mundo caído en el pecado y la injusticia. Pecados e injusticias que también ha atravesado los muros de la llamada iglesia visible. Y eso de ahí ya lo hemos hablado muchas veces nosotros, Los conciertos que hacen dentro de las iglesias, las luces psicodélicas. Hasta había un sitio que se llamaba el Pub Reformado, un sitio en inglés, donde decía de uno que había hecho una profesión de Cristo y era pues un rapero. Él decía: bueno, si en este estado de los Estados Unidos es legal fumar marihuana, los cristianos también podemos fumar marihuana. Así está la iglesia. Finalmente vemos también una gran promesa de Dios. Dice: porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, qué maravilla. Él, Cristo, tiene cuidado de usted, de cada uno de ustedes y también de mí. No podemos ver la mano del Señor moviendo las cosas en favor nuestro durante las aflicciones presentes y futuras,
Pero sí podemos mirar al pasado y encontramos muchas de sus bendiciones y fidelidades para con nosotros. Hermanos, el futuro no lo conocemos. Pero cuando Cristo dice somos más que vencedores, ¿qué entendemos? Que Él está haciendo algo para seguir venciendo en el futuro hasta que lleguemos delante de su presencia. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. El rey David hacía esa retrospección que yo le hablaba. Si bien no puedo mirar al futuro, pero puedo mirar al pasado. Él miraba hacia el pasado para enumerar todas las obras de Dios en su favor y enfrentar el futuro con fe. Notemos la manera en que el salmista habla en tiempo pasado en este salmo, el Salmo 30, versículos del 1 al 5. Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Mire lo que ahí estábamos hablando, me has exaltado. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tremendas palabras de David. ¿Cómo es que él mira el pasado y sabe que el Señor lo está exaltando ahora, aunque él no lo vea? Y el futuro, el mañana, será sin lágrimas. Hermanos, todos los creyentes debemos tener la certeza del cuidado paternal de Dios. Él es el Todopoderoso en quien debemos echar todas nuestras ansiedades y aflicciones. Yo, hermanos, cuando estaba meditando en esta parte de lo que el Señor nos dice que Él tiene cuidado de nosotros, que además yo les decía que no podemos ver la mano invisible de Dios, vino a mi corazón un pasaje que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 51. Yo lo voy a leer, hermanos, porque es un pasaje muy importante para este estudio. Bueno, ya sabemos que nosotros andamos por fe y no por vista, por eso es que no vemos la mano del Señor. Pero sabemos que está obrando, sabemos que está actuando. Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 51, mire, dice la palabra del Señor: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con el pasaje que hemos leído nosotros en esa parte donde dice de que el Señor tiene cuidado de nosotros? ¿Qué tiene que ver? Bueno, acá yo quisiera que, si usted resalta su Biblia, en el versículo 45 dice: hizo a sus discípulos entrar en la barca. Mire cómo el Señor les dio la orden. Él hizo que se suban a esa barca. El versículo 48 dice: y viéndoles remar con gran fatiga. El Señor estaba mirándoles a ellos desde donde estaba orando. Dice: vino a ellos andando sobre el mar. Hermanos, el Señor hizo pues entrar a los discípulos en la barca de la misma forma en la que Él nos hace entrar en el camino de la piedad. Otro punto, vemos de que el Señor los veía a sus discípulos remar con gran fatiga, pero ellos no sabían que estaban bajo la mirada vigilante y protectora de Dios. Así nosotros también estamos muchas veces. Decimos: Señor, ¿dónde estás? Él está ahí mirándonos. Señor, estoy atravesando todas estas dificultades. Oro a ti, pero parece que ya no me escuchas.
Él no solamente nos está viendo, también nos está escuchando. Y a veces, esto quizás, hermano, se puede también, yo hice una analogía parecida hace mucho tiempo, cuando el niño pequeñito aprende a caminar, cuando aprende a caminar, él está caminando por ahí, ¿verdad? Tambaleándose, y de repente se cae. Y se cae y comienza a mirar, ¿dónde está mi mamá? No, ¿dónde está mi papá? Ahí está, ahí estamos nosotros mirándole, a ver qué es lo que hace, cómo se levanta. Y él se levanta. Y cuando vemos que él tiene dificultad para levantarse, como ya lo hemos venido viendo, ¿qué hacemos? Nos acercamos para ayudarle. Es eso lo que vemos aquí, hermanos. La mirada vigilante del Señor va a estar puesta sobre nosotros, aunque los tiempos sean difíciles. Aunque las economías se vean afectadas, tal vez como pronto parece que va a suceder así. Dios está mirándonos, Dios tiene cuidado de nosotros, aunque nosotros no podamos verle. Y Él se va a acercar en el momento oportuno. Acercarse el Señor a nosotros Él va a ser favorable a nosotros. Y nos va a levantar y nosotros vamos a continuar caminando. Y si no podemos caminar bien, Él siempre nos va a sostener, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. El Señor vino pues a ellos andando sobre el mar. De la misma manera yo les digo, Cristo es nuestro oportuno socorro cuando estamos atravesando las tormentas. Y viene a nosotros para hacer tres cosas: para consolarnos, para esforzarnos y para protegernos. Vamos a orar, hermano.